Bueno, déjame hacer una pequeña oración porque también me quiero poner yo en manos de Dios. Señor Padre amado, en el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, que tú seas, Señor, en mí, que tú seas, Señor, hablando lo que tú quieres que yo hable. Que no sea yo, Señor, sino que seas tú. Amén. Amén. Yo quiero que me pongan una canción. He visto. Primero, antes de yo. Montañas moverse. He visto las enfermedades desaparecerse. He visto los yugos pudrirse. He visto barreras caerse. He visto a Dios en tus problemas siempre detenerse y moverse. Yo he visto a Dios quitar tristeza y poner su alegría. Yo he visto que a los moribundos también les da vida. He visto que quita el dolor. Lo he visto sanar mis heridas. He visto y sé que en tus dilemas Dios es solución, Dios es la salida. He visto que cuando lo alabo Él derrama su gloria. Y que cuando su pueblo clama lo que es imposible a la mente humana. También en medio del desierto no he visto dar agua. Poder donde no le agrada, responder cuando tú lo llamas. Yo he visto a Dios decir presente cuando confesos hijos claman. He visto que cuando lo alabo Él derrama su gloria. Y que cuando su pueblo clama
canción, pero anoche el Señor me ministró mucho sobre este tema, porque este tema tiene mucho que ver con mi vida. Ya yo veo por qué el Señor permitió que fuera ahora que yo diera este tema, porque es como un testimonio de mi vida. Dice que en nuestra debilidad el Señor se glorifica. Y es que el Señor se glorifica y perfecciona su poder en medio de la debilidad. Porque dice su palabra que cuando somos débiles, en Él somos fuertes. Él nos hace fuertes. Y eso es verdad. Porque el Señor lo que busca es personas que vayan a su presencia humillados y que le den el poder a Él, para Él ser quien haga todas las cosas. Nosotros no somos nadie. El grande es Dios. Dios es quien hace todos los milagros. Nosotros somos solo personas, instrumentos de Él, y que Él usa para glorificarse. Pero para eso tenemos que ser humildes, ir a su presencia e ir con un corazón contrito y humillado, como dice su palabra, para que Él haga lo que vaya a hacer. Entonces, cuando el Señor hace milagros, prodigios, señales y todo lo que Él sabe hacer. Por eso es que vemos aquí en Joel 3:10, me gustaría que lo pusieran ahí. Ok. La palabra está bendecida, dice Joel 3:10. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Amén. Cuando decimos, fuerte soy en Dios, fuerzas sobrenaturales bajarán del cielo y nos llenarán de ese poder. Nos harán fuertes. Por eso era que Pablo decía que en el Señor Él era fuerte. Y que con Él decía en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es que el Señor, cuando le pedimos fuerzas, Él nos llena de esa fuerza. Y a través de esa fuerza podemos superar cualquier situación, debilidad, como se llame. También vemos que en 1 Corintios 1, del 25 al 31, porque el insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Es así. Y es que Dios no nos ve a nosotros como grandes, ni como pocos, ni como nada. Él nos ve instrumentos para su gloria. Dependiendo de cómo nosotros hagamos que Él, esa gloria, trabaje a través de nosotros. O sea, Él sabe que nosotros, aunque no seamos nada, nosotros solamente tenemos que tener un corazón contrito y humillado a Él, para que Él, a través de nosotros, Él se glorifique. Por eso es que vemos en la Biblia varios personajes como Moisés. Moisés, como ustedes sabrán, él viene de un lugar muy cómodo, pero muy preparado, porque él era una persona preparada, pero tenía una condición, y era que él era tartamudo. Entonces, por esa condición, cuando el Señor le manda a hacer lo que él tenía que hacer, que era liberar el pueblo de Israel, vemos que él le dice que él no puede, que él es tartamudo. Entonces, como Dios sabía que él podía, él se valió de su hermano Aarón, y también se valió de una vara. Esa vara no hacía nada, sino el Señor se glorificaba a través de esa vara. Ni Aarón, ni Moisés, ni la vara eran nadie. Era Dios a través de esa vara. Es por eso que vemos a un Moisés en un momento como cuando estaba el pueblo con hambre, el Señor mandar el maná. Cuando estaban con sed, el Señor mandar agua de la nada. Y cuando se fue también donde el faraón, el Señor hacer muchísimos milagros a través de esa vara. Esa vara no tenía poder, el poder lo tenía Dios, y lo usaba a través de ellos.
Entonces también vemos a otro personaje que se llama Gedeón, quien era bien inseguro, era una persona que se sentía poquito, y era que en ese tiempo el pueblo de Israel había pecado. Entonces el Señor entregó ese pueblo a manos de los madianitas. ¿Y qué pasó? Que por 7 años los madianitas bajaban y se comían todo, acababan con todo, se llevaban todas las reses, se llevaban toda la comida y tenían al pueblo de Israel azotado. Entonces el Señor llama a Gedeón, quien era una persona sumamente, en su capacidad, era una persona que se sentía poca cosa, pero el Señor sí lo veía con el valor que él tenía, y por eso lo llamó varón esforzado y valiente. Entonces, aunque Gedeón necesitó que el Señor hiciera muchas señales para que él hiciera la encomienda, sin embargo, él pudo lograr que los madianitas perdieran la batalla que el Señor le mandó a echar con ellos. También tenemos a un David, el cual era un hombre conforme al corazón de Dios, como dice la palabra, pero que en su momento el Señor lo usó con muchas señales y prodigios. Sin embargo, en el momento en que él se enfrenta a ese gigante, era un muchacho muy joven, delgadito, era un muchacho que ni su familia creía en él. Él era un muchacho que era pastor de ovejas, como todos sabemos. Sin embargo, él se enfrenta a un gigante, el cual el pueblo de Israel le tenía miedo. Todo el mundo le tenía miedo a ese gigante, porque ese gigante era enorme, tenía mucha fuerza, pero David tenía la fuerza de Dios. David fue a llevarle a sus hermanos comida, una encomienda de su padre. Y cuando él vio que ese gigante estaba acabando con ese país o ese pueblo, como se diga, él se atrevió a enfrentarlo. ¿Y por qué lo enfrentó? Porque él esa situación se le entregó a Dios. Entonces Dios le dio esa fuerza, porque ¿quién va a creer que con una onda y una piedra él va a matar a un gigante? En sí no fue la onda, ni fue David, ni fue nadie, fue el poder de Dios que mató, y que en ese momento la gloria de Dios se derramó sobre él y acabó con ese gigante. También vemos a un David en otra ocasión que sale a la guerra con todos sus valientes, y cuando regresa él encuentra que se llevaron a las mujeres y a los niños. Entonces, ante esta situación, el pueblo quiere apedrearlo, quiere matarlo. ¿Por qué? Porque ellos se fueron por varios días y dejaron a los niños y a las mujeres solas. Entonces vinieron los madianitas y se llevaron sus mujeres y a los niños, y acabaron y se llevaron todo. Entonces, como el pueblo quiere apedrearlo, él se encomienda a Dios, y el poder de Dios cayó sobre él y le dijo: vete, que tú lo vas a vencer. Él salió y venció y mató a todos esos madianitas, y regresó con todas sus mujeres y sus niños. Pero en sí ese poder no lo tenía David, era la gloria de Dios, era el Señor trabajando a través de David, dándole la victoria. Cuando nosotros le entregamos la gloria a Dios, nos vamos a ser dependientes de Dios. ¿Y qué va a pasar? Que vamos a ser personas amigas de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? Que al ser amiga de Dios y al ser codependiente de Él, sus fuerzas Él nos las va a dar, y en todo momento vamos a lograr lo que tanto necesitamos. Por eso que no hay nada que el Señor no pueda resolver cuando se le entregamos a Él. Porque no somos nosotros, es el Señor trabajando a través de nosotros. Así yo puedo seguir contando de un Jeremías que era un niño y que fue usado por Dios, pero que no era Jeremías que hacía nada, no era Jeremías que hablaba, era el Señor. Era el Señor glorificándose a través de Jeremías. También hay un Daniel, que todos conocen,
que era un joven junto a sus amigos, quienes pasaron por muchísimas situaciones difíciles, pero la gloria de Dios estaba con ellos siempre y el Señor les daba la victoria. Tenemos también a un Pablo, quien venía de ser una persona importante, con muchos poderes, mucha preparación, pero cuando él fue a las manos del Señor, él entregó todo eso y dijo que lo tenía por basura y permitió que la gloria de Dios reposara sobre él. Y por eso vemos a un Pablo haciendo cuantas cosas, pero no era Pablo. Pablo no era nadie. Pablo era una persona como tú y como yo. Solo era una persona que se dejaba usar de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que nosotros permitamos que Él sea que trabaje, que Él sea que haga las cosas. Yo digo que esa canción hablaba y me traía muchas cosas, y es que yo conocí al Señor hace muchos años, en el año 92. Yo lo comencé a conocer, ahora voy a contarle esa parte mía. Y yo lo conocí a mi manera. Duré muchos años. En ese tiempo yo estaba muy cómoda, una vida muy cómoda. Entonces, por yo vivir una vida cómoda, así mismo yo buscaba al Señor en mi comodidad. Yo decía, no, eso yo no quiero nada de lucha. Y todo lo cogía así. Todo era como light. ¿Qué pasa? Que el Señor me había marcado y quería glorificarse a través de mí. Entonces, es cuando el Señor me deja. Él te deja. Él me dejó, pasaron los años, yo seguía buscándolo con mi comodidad. Mi esposo muere en el 2004, pero ya cuando él muere ya yo había dejado de buscarlo cómodamente, como quiera. Yo dejé de buscarlo en el 2000 ya, y luego pues duré un tiempo del 2000 al 2010, es cuando yo me reencuentro con él de nuevo. Y es que a mí me pasa una situación, como el Señor lo sabe todo, Él quería glorificarse en mí, y era que yo como viuda, o sea, apareció una persona con todos los requisitos que yo buscaba. Yo lo había conocido hacía muchos años, pero él se fue fuera, y cuando él vuelve, nos reencontramos y nos enamoramos. Yo me iba a casar con él, mi familia estaba feliz, porque él reunía todo. Era una persona, él era médico, pero era una persona de origen humilde, pero muy espléndido, muy bueno, con muchos planes. Yo me volví loca. Yo era una niña de 10 años. Yo no veía. Si yo quería la luna, él la bajaba, y yo estaba en el aire. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, en medio de todo eso, el Señor lo sabe todo, y es cuando yo estoy de lo más cómoda con Él, estoy feliz, nos vamos, tenemos planes, mis hijos están felices, apareció la persona que yo buscaba, pero el Señor no quería esa persona, porque aunque Él era bueno, tenía una paz, una persona con una paz tan grande. Yo lo conozco bien porque lo conozco de mucho tiempo, pero el Señor sabía que si yo me quedaba con Él, yo lo iba a olvidar, porque yo a esa persona yo lo tenía como un Dios, en verdad. Ay, ese hombre yo lo veía, era como y el Señor, que lo sabe todo, ¿sabe qué pasó? Le permitió un cáncer. ¿Qué pasa? Que cuando viene ese cáncer, Él mismo me dice que tenemos que dejarnos. Y así hacemos, Él mismo, porque si soy yo no lo dejo. Pero era todo propósito de Dios. Yo me volví loca. Yo quise volverme loca, yo no sé, yo no me morí de milagro. Pero como el Señor lo sabe todo, es cuando surge todo, el Señor se glorifica, y todos esos planes que Él tenía, Él los hace efectivos en mí. Y es que a través de esa pérdida que yo tuve, pero ganancia en Dios, yo vuelvo a reencontrarme con Dios.
Entonces, es cuando él me da un blog, el cual yo todos los lunes publico un tema desde el 2010, desde septiembre del 2010, yo publico un tema todos los lunes. El Señor me da el don de la escritura, me da un don que yo cojo, yo tengo que andar con un cuaderno. En mi casa, el que me conoce y va a mi habitación, yo lo tengo lleno de cuadernos, mi cartera vive en cuadernos, porque donde quiera que yo esté y fluye algo, tengo que escribir. El Señor me da temas y Él se glorifica a través de mis manos. No soy yo, es el Señor. A mí me salen alas y yo puedo seguir escribiendo, como que no sé. Entonces el Señor se glorificó con ese blog donde yo publico los lunes. También nació la célula en mi casa y a través de esa célula está esta iglesia, porque allí nació esa célula donde iban aquí en el 2011 ya la familia Beltrán, y conocí yo a la familia Beltrán. Bueno, nosotros a través de Juan, que unos días íbamos a su casa, después hacíamos la célula en mi casa e intercambiábamos, pero ahí fue que nació pues el ministerio. En medio de mi dolor, en medio de ese sufrimiento que yo duré 5 años, desde el 2010 hasta 2015, esperando que el Señor me quitara eso y que volviera todo atrás, pero el Señor no lo hizo. El Señor dijo, no, esto va, este proyecto va, y así mismo fue. Entonces, Él me dio en ese momento también, yo escuché una canción, que después quiero que me lo pongan, porque esa nació también en medio de ese dolor. Pero también yo quería explicarles, no quiero irme sin explicarles que el Señor necesita que nosotros mantengamos siempre esa oración y esa comunión con Él, porque cuando descuidamos la comunión con el Señor, nos pueden pasar cosas muy difíciles. Y es que cuando las personas descuidan la oración, el enemigo entra y nos ciega. Es por eso que vemos a un David que era usado por Dios, era el hombre que tenía el corazón conforme a Dios, era el hombre que Dios amaba tanto, pero él descuidó su oración y en un momento vemos como él comete un error tan grande que le costó el ser una persona pues que la espada no cesó hasta que él murió, porque ese fue el castigo. Aunque el Señor lo perdonó y sabemos que Él está con él allá, la espada no cesó, porque así le dijo él, le mandó a decir el Señor a través del profeta. David pecó y lo que hizo fue que él codició la mujer de su amigo Urías, porque Urías era uno de los valientes que salía con él al campo de batalla. Pero como él descuidó su oración y su comunión con Dios, pasó que él, cuando vio a esa mujer que se bañaba en ese río, entonces la deseó, y como la deseó, la mandó a buscar y la hizo de él. ¿Y qué hizo David? Que para poder hacer esa mujer de él y lograr su objetivo, mandó a matar a Urías. Una cosa que Urías era un hombre sumamente justo, porque dice la palabra que Urías, aún él lo mandó a buscar para que él estuviera con su esposa. Urías dijo que él no iba a estar, porque él tenía que estar con su rey. Cuando él lo mandó a buscar para que Urías conviviera con su esposa, porque en medio de esto, que ellos tuvieron esa relación, ella salió embarazada. Si ustedes ven la historia, dice que ella salió embarazada, y por culpa de ese pecado el niño murió. Entonces vemos como el mismo hombre que en un momento es el hombre que tiene el corazón conforme a Dios pecó, y eso nos puede pasar a nosotros. Podemos pues cometer ese error de descuidar la oración, y eso nos haría pecar. Entonces estamos en tiempos muy difíciles, estamos en tiempos en que es necesario que nosotros todos los días renovemos esa presencia del Señor. No podemos descuidar la oración.
Aunque fuimos ayer, tenemos que ir todos los días a la presencia, porque cuando vamos a la presencia, el Señor permite que todas esas cosas que necesitamos cambiar, Él nos las va a revelar ahí. Entonces Él nos renueva, nos limpia, nos habla, nos hace mejores cristianos, que es lo que necesitamos, ser mejores cristianos. Y nos permite que lo amemos, como dice la palabra, amarlo sobre todas las cosas. Y nos permite, al amarlo a Él, amar a nuestro prójimo y aceptar a ese prójimo lleno de defectos como nosotros. A aceptar a ese prójimo que peca diferente a ti. Ese prójimo que tiene cosas que te molestan a ti, me molestan a mí. Pero ¿qué hace el Señor? Que dice que lo ame con todos esos defectos. Porque somos imperfectos. Y que el único que cambia a las personas es Dios, no es la palabra de uno. Y la oración de nosotros. Es por eso que cuando nosotros tengamos problemas con alguien, no los rechacemos, no podemos rechazarlos, tenemos que orar. Y nosotros tratar de cambiar en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cambiamos, el otro cambia. Tenemos que aceptar, porque si Jesús andaba con un Judas que era ladrón, y él, sabiendo que le robaba, le entregaba la alforja esa, y no le importaba que fuera ladrón, como quiera lo aceptaba. Andaba con pecadores, con prostitutas. ¿Quiénes somos nosotros? Como para no aceptar a la gente, porque nos molesta sus defectos. Todos tenemos defectos. Entonces, cuando vamos a la presencia del Señor, el Señor nos limpia, nos libera y nos permite aceptar al otro como es. Porque si no hacemos esos cambios que el Señor está pidiendo, y más en este tiempo, el Señor está pidiendo cambios a todos. Cuando Él venga, que está casi llegando, nos vamos a quedar. Y es muy penoso que nos quedemos porque fulanito me hizo algo y todavía estamos con ese rencor, con ese dolor, porque fulanita tiene esa cosa que a mí me molesta y yo voy a estar ahí con rencor, con dolor. El Señor te manda a perdonar 70 veces 7. Todos los días sus misericordias son nuevas para ti, para mí. Él nos perdona, Él nos ve limpio, Él nos ve, aunque seamos malos, Él nos ve perfectos, porque Él sabe que la perfección viene de buscarlo a Él. Porque mientras estemos aquí en esta tierra, vamos a estar con cosas, pero nos perfeccionamos en Él. Y por eso no podemos dejar que todas estas cosas que están pasando y todas esas cosas que tienen los demás, pero que también yo tengo otras, me permitan estar amargada y peleando. Dios no quiere eso. El Señor me ha estado contristando con eso. Que tenemos que hacer cambios ya, o Él va a llegar y nos vamos a quedar ahí. Él va a llegar y van a decir, pero fulano y fulana no era aquella que hacía esto y hacía aquello. ¿Y qué hace aquí? Y lo que se queden aquí, dice la palabra, y yo lo creo, va a ser fuerte. Esto no va a ser fácil. Eso va a ser un desbarajuste, como dicen. Bueno, mientras tanto yo quiero que me ponga la canción de mi trabajo es creer. Y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan. Y aunque los tiempos
Sí, yo no quería llorar, pero cada vez que escucho esa canción yo no puedo, porque es como lo que me tocó vivir y lo que el Señor me mostró que Él iba a hacer cuando Él me entregó de nuevo ese nuevo momento, ese nuevo renacer en Él. Porque esa palabra que Él dio desde antes de yo nacer, Él tenía que ponerla en efectividad, y fue en el 2010 cuando Él me llamó y me apartó de todo. Ese llamado fue fuerte porque me robaron, me robaron muchísimas propiedades, me acabaron, pero me dejó lo necesario para vivir, porque Dios es fiel. Yo viajaba mucho, yo hacía muchas cosas, pero he seguido viajando menos, pero viajo. ¿Y cómo lo hace? El Señor lo hace. Las veces que he tenido que viajar hasta Europa me pagan el pasaje, que ustedes lo saben. Yo viajo, ven para acá, toma, aquí está, todo el Señor lo hace. El Señor ha seguido respaldándome, y aunque yo tengo una profesión, no la ejerzo, el Señor me tiene tranquila, me tiene en mi casa. Y las veces que he querido, el año pasado cogí un caso, porque soy abogada, y el caso se ganó. Eran 2 casos, me los gané, y cuando lo voy a cobrar la gente se mandaron. Y ahí está. Entonces digo, Señor, bueno, tú eres que sabes, yo estoy en tus manos. Si tú lo que me quieres es que yo me quede tranquila aquí y tú glorificando en mí, pues tú lo seguirás haciendo. Yo de lo que estoy es en la mano del Señor. Ya dejé mi rebeldía, ya dejé todo para que sea Él glorificándose en mi vida. Amén.